Muchas gracias por acudir a esta segunda charla de la Semana Cultural aquí en Guerras Cántabras. Hoy tenemos el lujo de contar con uno de los mayores especialistas no uno de los mayores, sino el mayor especialista en lo que se denominamos Guerras Cántabras, que digamos que es lo que da marco a esta fiesta. Eduardo Peralta Labrador tiene una larga trayectoria en lo que es la investigación del mundo de los cántabros, el mundo del armamento militar, del estudio de lo que son las guerras, no solo las guerras cántabras, sino también todo lo que tiene que ver con Sertorio, con todo este marco que engloba todo lo que es la castramentación romana. Y hoy viene aquí para hablarnos de los últimos descubrimientos que ha realizado en las campañas anteriores, sobre todo la del año pasado y parte de la de este año. Como habrán visto en prensa, Eduardo ha localizado en lo que es en Liébana, en los puertos de Río Frío y también en Piedras Luengas, parte de unos campamentos romanos que conforman lo que podría ser el asedio del Vindio que se refleja en las fuentes. Bueno, mejor os dejo con él, que habla mejor que yo y sobre todo que os explique las nuevas novedades que tiene para ahora. Muchas gracias, Eduardo. Buenas tardes. No sé si funciona esto. Sí, antes que nada, Lino ha dicho que yo he descubierto estos yacimientos, pero estos de Liébana, francamente, me los han puesto como le ponen salmones al famoso caudillo. No los he descubierto yo, los ha descubierto un colega, un arqueólogo que es José Hierro Gárate, y otro de ellos, como veremos, lo descubrió un montañero, un conocido mío, que es Manuel Valle. Bueno, lo que voy a presentar hoy aquí, esta tarde, en primer lugar, gracias por su asistencia y gracias a las instituciones de los Corrales de Buelna por invitarme a participar una vez más en esta fiesta. A los organizadores de la fiesta ya viene siendo una tradición venir todos los años aquí a contar un poco lo que hemos hecho en las últimas campañas de excavaciones. Pues bueno, lo que les voy a presentar hoy aquí son los resultados básicamente de lo que hicimos el año pasado. Ahora estamos en campaña, hemos encontrado ya algunas nuevas yacimientos, algunas nuevas cosas que también voy a presentar hoy aquí, pero estamos todavía en campaña y espero que haya todavía más hallazgos en esta zona, en el entorno de Liébana, en la zona de Peñaprieta. La zona esta en la que estamos trabajando es una zona, son los yacimientos más altos localizados hasta ahora en Cantabria y están relacionados con uno de los más importantes episodios, como luego veremos, de las guerras cántabras. Antes de entrar en materia, quiero incidir en algo de lo que traté ya el año pasado aquí, que es en quiénes eran los cántabros y cómo eran, porque todavía persiste un poco, tanto a nivel popular y lo que es más lamentable también a nivel académico en las universidades, una visión un tanto pueril de cómo eran los cántabros. Hay una visión de que eran unos pueblos un poco primitivos, semisalvajes. Esto no tiene ninguna base científica. ¿Se me oye? Esto no tiene ninguna base científica. Los cántabros eran un pueblo que estaba al mismo nivel cultural que los pueblos de su entorno, los vacceos, los autrigones, los astures, etc. Los cántabros tenían unos orígenes comunes con todos estos pueblos de su entorno, del mundo de la cultura celtibérica. Eran pueblos que derivaban de unos ancestros, remotos ancestros indoeuropeos de la Edad del Bronce, tal vez de la época del Bronce Atlántico, incluso anteriores, y que en la primera Edad del Hierro estuvieron muy influenciados todos por una cultura común que es la cultura sotomedinilla del Valle del Duero. Durante la segunda Edad del Hierro, los cántabros y demás pueblos de la meseta pues desarrollaron una cultura de tipo celtibérico, muy influenciados por los celtíberos de la meseta, por el mundo de los vacceos, que es la cultura de los ópida. Estos pueblos prerromanos tenían relaciones entre ellos, no eran pueblos salvajes y aislados, sino que eran pueblos civilizados y muy evolucionados socialmente, como veremos. Su cultura material era muy rica, podemos ver las imágenes, por el tipo de equipamiento que llevaban tanto las mujeres como los hombres. Llevaban un equipamiento
muy elaborado, y tenían relaciones con todos los pueblos de su entorno, como nos manifiestan las conocidas téseras de hospitalidad aparecidas en territorio cántabro, en Montecildá, en el Otero, en el Monte Bernorio y en el Castro de las Rabas. Estas téseras de hospitalidad, emitidas posiblemente en ciudades o por personajes del mundo celtibérico, nos hablan de las relaciones de los cántabros con estos pueblos de su entorno, los vacceos, mundo celtibérico, etcétera. Esta cultura de los ópida, de los grandes castros fortificados de los cántabros, estaba controlada, dominada de alguna forma por una estructura social jerarquizada en cuya cúspide había unas élites aristocráticas. Cuando hablo de aristócratas no estoy hablando de condes ni de marqueses, sino de las élites que regían estas sociedades, que eran comunes a todos estos pueblos. Eran unas élites de origen celtibérico o de influencia celtibérica, que formaban, digamos, la cúspide de la sociedad, que controlaban militar, política y económicamente los centros principales de estos populi cántabros o populi asturis, que eran los ópida. Estas clases rectoras formaban la caballería de estos pueblos. Eran la gente que podía permitirse tener un caballo, tener equipamiento militar más especializado, y aparecen perfectamente representados en las estelas funerarias con representaciones de jinetes heroizados en el más allá, en las acuñaciones celtibéricas que aparecen en Cantabria con representaciones de jinetes, y sobre todo en las fíbulas de caballito y de jinete, como la que tenemos aquí en esta foto, la que apareció en Retortillo, que es un jinete que ha perdido el caballo, o la fíbula Astur de Lancia que tenemos debajo, el prótomo con dos figuras, con dos cabezas de caballo aparecido en el Hornedo Santa Marina, que son representaciones simbólicas de estas élites ecuestres. Podemos ver en la estela de la izquierda, que procede de Iruña, en Álava, cómo estos pueblos, estas élites ecuestres, incluso utilizaban la silla de montar de tipo celta, de tipo galo, que tenían estos pueblos del norte de la península ibérica, y que es un tipo de silla de montar que después es incluso adoptada por la caballería romana. Pues bien, estas élites ecuestres, tenemos testimonios de ellas precisamente en estos valles centrales de Cantabria, en el valle de Buelna, en el valle de Toranzo y en el valle de Piélagos, que son las estelas discoideas gigantes, muy conocidas por todos, que en ellas aparecen representaciones de jinetes, como la de San Vicente de Toranzo, heroizados en el más allá, representaciones o trasuntos de un dios jinete que tenían estos pueblos al modo de San Jorge, matador de dragones, un dios jinete que luchaba contra las fuerzas de la oscuridad, o la estela de Zurita, en la que aparecen representados guerreros junto a un caballo y un guerrero muerto picoteado por un buitre, que es un rito celtibérico destinado a los que morían valientemente en combate, porque los buitres, según estos pueblos, según Silio Itálico y según otros autores, pues llevaban las almas de los guerreros muertos valientemente en combate al más allá. Pues bien, estas élites ecuestres son las que de alguna forma van a dirigir a los cántabros en su resistencia contra la invasión romana. Estos pueblos guerreros del norte no eran tribus primitivas ni salvajes, sino que tenían unos conocimientos militares y de otro tipo muy elaborados. Tenemos aquí unas representaciones de las monedas acuñadas por Carisio, que es el general que venció a los astures en el 25 a.C., acuñó una serie de monedas en las que representó los trofeos con las armas indígenas, y en ellos aparecen equipamiento militar de estos pueblos muy elaborado, como son la característica caetra de cuero, el escudo circular con decoraciones astrales o decoración de remaches y humbos metálicos, corazas musculadas, lanzas, falcatas, la bipegne, la famosa bipegne cántabra, que no era un hacha a lo Conan el Bárbaro, sino que era un hacha pequeñita para poder luchar con ella en plan esgrima, como cuenta Silio Itálico, que luchaba Laro el Cántabro en las guerras púnicas, que era una hacha arrojadiza muy similar al hacha que tenían al francisca de los germanos. Estos pueblos, si vemos estas monedas, también tienen cascos muy elaborados, como este que vemos en la moneda inferior, en la que vemos un casco con una especie de volutas, con una máscara, una especie de máscara facial de protección, que se asemeja mucho a los cascos de tipo calcídico que sabemos que tenían los celtíberos, que son los que aparecen en la representación superior. El guerrero que tengo dibujado a la derecha lleva un casco de tipo montefortino, que posiblemente también utilizarían los cántabros y los astures, porque era un casco que había utilizado
el ejército romano de época republicana durante la conquista de Hispania, y sabemos que los cántabros habían trabajado como auxiliares del ejército romano en el siglo I a.C. durante las guerras civiles. Sabemos que los cántabros, según Estrabón, tenían grandes conocimientos militares. Estrabón nos cuenta que sus ejércitos tenían caballería, que estaban entrenados periódicamente, que practicaban todo tipo de combates, de esgrima, de ataques de caballería, que tenían también infantería ligera, los caetrati, que llevaban la caetra de cuero con humo metálico, y que tenían también infantería pesada de scutati, infantería de línea capaz de aguantar el envite de las legiones romanas. Es decir, eran pueblos con unos conocimientos militares muy elaborados, y sabemos por Julio César que los cántabros tenían auténticos estrategos, es decir, generales o jefes con conocimientos militares que les dirigían en la guerra, porque en la campaña de Aquitania del 56 a.C. iban dirigidos por antiguos jefes del ejército sertoriano, cántabros que habían estado como jefes del ejército sertoriano, por este quinto sertorio que había luchado contra los ejércitos de la República. Sabemos también por Julio César que los cántabros son reclutados con otros pueblos del norte de la península y con los celtíberos como auxiliares de los pompeyanos para la campaña de Ilerda en el 49 a.C. Es decir, que eran gente con grandes conocimientos militares que van a ser seguramente los jefes que dirijan a los cántabros en estas guerras contra Roma. En cuanto a las guerras cántabras, desde el punto de vista arqueológico, que es lo que llevamos investigando algunos desde hace 20 años, podemos ya reconocer varias fases de la conquista de Cantabria. La primera fase que se ha documentado arqueológicamente es la ofensiva contra los grandes ópida, los grandes centros militares, los grandes castros del sur de la cordillera cantábrica, como la Peña del Castro, la Arcina León, de la que les han hablado a ustedes ayer, la Loma que yo excavé en Santiago de la Peña en Palencia, en Montebernorio, el Ornedo, etcétera. Hay una serie de castros que se ha documentado que todos los castros que han sido excavados al sur de la cordillera cantábrica, todos absolutamente han sido atacados o asediados o desalojados u ocupados por guarniciones militares para que los cántabros no los ocupen. Esta es la primera fase que se ha documentado de las guerras cántabras. La segunda, que hemos documentado arqueológicamente, es el avance por los cordales en dirección a los puertos de la costa. Es algo común no solo a Cantabria, sino también al territorio de los Astures. En el territorio de los Astures se ha visto cómo las vías de la Mesa y de la Carisa fueron ejes de penetración hacia los puertos de la costa para controlar y dividir, fraccionar el territorio de los Astures. En Cantabria lo documentamos por primera vez en la Sierra del Escudo y el interfluyo Pas-Besaya en dirección al Portus Victoria, el antiguo puerto de Santander, que está lleno de campamentos romanos, del avance hacia la costa, que fue reforzado por un ataque combinado de la flota que vino del Golfo de Aquitania a desembarcar tropas en la costa. La tercera fase de la guerra, que está todavía por ver, que estamos empezando a investigar, que es la que representan estos campamentos en enero, que son, digamos, la conquista de los valles de la costa, que también está bien documentada. Tenemos una serie de campamentos romanos o posibles campamentos que también han sido investigados, excepto los de Liébana, que ahora veremos, que es el primer valle que se investiga del tema de la conquista costera. Y tenemos una cuarta fase, que es las últimas sublevaciones de los cántabros, bien documentadas en el asedio de Peñadulla y La Muela, en la zona de Sotoscueva. Los principales yacimientos de estas operaciones de conquista de la vertiente costera, pues por poner unos ejemplos, el principal es el campamento romano de Cildá, que tiene más de 25 hectáreas de este avance hacia la costa. El campamento del Campo de las Cercas, que está en este mismo valle, entre San Felices de Buelna y Puente Viesgo, que está en relación con otros campamentos que han dado a conocer recientemente José Ángel Hierro Garate, Enrique Gutiérrez Cuenta y Rafael Volado del Castillo, en la zona de Pando y de Castañeda, otros campamentos relacionables con el desembarco de la costa de las tropas que vinieron del Golfo de Aquitania y que posiblemente se unieron al ejército de Antistio que venía del sur en el yacimiento que tenemos aquí en la foto del Campo de las Cercas. Y la última fase que comentaba, la cuarta fase del asedio de la sublevación de los cántabros, bien de la sublevación del 19 a.C., cuando tuvo que venir Agripa a Cantabria, o bien del 16, la última sublevación de la que no sabemos nada, con la que hay que relacionar esta gran fortaleza natural, que es la de Peñadulla, la de Dulla, en la zona de Sotoscueva, que por las acuñaciones de los campamentos que hemos asediado, de asedio que hemos estudiado, que hemos excavado allí, hay que remitirlo a las últimas fases de la guerra. Pues bien, faltaba en todas estas investigaciones de las guerras cántabras ver
que he denominado la tercera fase, que es la conquista de los valles de la vertiente costera. El año pasado iniciamos las investigaciones en la zona de Liébana, en la zona de Peñaprieta, con una serie de investigadores que trabajamos todos altruistamente e incluso pagamos nosotros los gastos. Para este año contamos ya con una subvención de la Consejería de Cultura de 3.000 euros y bueno, pues allí han participado una serie de investigadores que algunos de ellos están aquí presentes. Estuvieron, aparte de los mencionados, Enrique Gutiérrez Cuenta, Rafael Volado, estuvieron Ángel Ocejo, estuvo Antonio Pila, Federico Fernández, un montón de gente habituales de mis excavaciones que excuso no citar aquí. Sí he de señalar que han trabajado todos altruistamente e incluso han puesto dinero para poder hacer las excavaciones el año pasado. La zona en la que hemos trabajado son los puertos de Riofrío. Los puertos de Riofrío se encuentran ya en el límite de Cantabria con Palencia y León. Son una zona de alta montaña, una zona de praderías de montaña, de pastos, asentados en el circo glaciar de Peñaprieta, dominados por el macizo de Peñaprieta, que tenemos ahí a más de 2.500 metros de altitud a la derecha, y por los altos, por la montaña del Curavacas, también a más de 2.500 metros a la izquierda. Esta zona de pastos de montaña a gran altitud había evidenciado ya unos yacimientos arqueológicos, concretamente túmulos megalíticos de época muy remota, muy anterior a las guerras cántabras, que hay que remitir pues al neolítico o al calcolítico, o sea, algo muy anterior, pero que al menos nos certifica la utilización de esta zona de pastos de montaña en épocas muy remotas. Los yacimientos de los que voy a tratar son el campamento de Coora o Castronegro, el Castellum de Robadorio, que se encuentran en el ayuntamiento de Vega de Liébana, ya en el límite con Palencia y León y al pie del Alto de Peñaprieta. Estos yacimientos se encuentran por encima de los pueblos de Ledantes, Barrio y Cucayo. Son zonas de alta montaña, de bastante difícil acceso. Aquí tenemos una foto sacada desde el Curavacas, en la que vemos el campamento romano de Coora o Castronegro y el de Robadorio, que son los yacimientos que yo sepa situados a mayor altitud del territorio cántabro. Estamos hablando de uno de ellos supera los 2.000 metros y otro está casi a 2.000 metros. La foto, pues tenemos al pie la laguna del Curavacas, el círculo glaciar del Curavacas y al fondo los picos de Europa, y están estos yacimientos controlando los pasos de montaña que suben por los puertos de Pineda, los puertos de Riofrío en dirección a Liébana, que es una zona de paso tradicional desde la noche de los tiempos, así como el paso desde la zona de los puertos que estamos comentando hacia el Valle del Naranco, ya en la zona del puerto San Glorio. Otras fotos que tengo aquí sacadas desde el pico Zamburria y el pico Dlezna nos permiten ver a qué altura están situados estos yacimientos, que son, como decía, los yacimientos situados a mayor altitud de Cantabria, y que son los campamentos romanos también situados a mayor altitud de la península ibérica y que están controlando estos accesos, estos pasos por los valles, estas zonas de montaña de entrada a Liébana. El principal de estos yacimientos es el campamento del Castra de Coora o Castronegro, a 1.986 metros de altitud, que es un monte ovalado y alargado que está cerrando el paso a la entrada a Liébana y que es el sitio estratégico básico para poder dominar Liébana o entrar a Liébana. Está, como podemos ver en la foto, controlando las entradas a Liébana por Cucayo y por Barrio y Ledantes. Como ejemplo de que la importancia estratégica de este sitio, como veremos después, muchos siglos después, sería reutilizado en la guerra civil. Bueno, la cosa es que gracias a la fotografía aérea y satélite consultable en internet, José Ángel Hierro Gárate descubrió que en este alto existe un yacimiento con una planta campamental muy erosionada, muy difícil de ver. No sé si aprecian un poco las líneas del campamento romano, están muy desgastadas, muy erosionadas, pero que es un campamento romano típico. Este campamento romano del Monte Coora, Castronegro, tiene medio kilómetro de largo, es una estructura alargada, dotada de un águer
rectilíneo que aprovecha los afloramientos, digamos, los escalones rocosos de la zona. Es un águer rectilíneo. Aquí tenemos una puerta en clavícula, que luego vemos lo que es, y que fue trazado, evidentemente, con instrumental de topografía militar romana, y que tiene unas 10 hectáreas y media. Aquí tenemos otra foto sacada desde la zona del robadorio, ya a plena luz del día, donde las estructuras son un poco más difíciles de ver, dada la erosión que ha sufrido este yacimiento durante más de 2000 años en una zona a esta altitud, experimentando deshielos constantes. Esta ladera que tenemos aquí es la ladera este del yacimiento, que no necesitó fortificación de ningún tipo, dada la pendiente pronunciada de este emplazamiento, que va desde este alto que tenemos aquí hasta aquí. Por ahí arriba tenemos el robadorio a 2000, más de 2200 metros de altitud, y probablemente esta zona no necesitó fortificación de ningún tipo, excepto una pequeña empalizada a base de los pila muraria que los romanos erigían en los campamentos, que ahora veremos lo que es. En el perímetro norte se aprecia muy erosionado ese águer que cierra la zona septentrional del campamento, y que se apoya en lo que vemos en la foto inferior izquierda, que es un resalte natural que lo han utilizado los romanos para apoyar ahí las estructuras defensivas. Esta estructura defensiva se reforzaría con una empalizada a base de un erizo. Un erizo es una unión de 3 pila muraria, como vemos aquí en la foto superior izquierda, que se unían unos a otros a lo largo de la empalizada. Sí. ¿Me llega ahora? Un poco más. ¿Ahora? Bien. Otra de las estructuras defensivas que vemos en el campamento, voy a intentar enseñársela porque está muy erosionada y se ve bastante mal, que es una puerta en clavícula. Las puertas en clavícula significa llavecita, en el argot militar es como llamaban a este tipo de puertas, es una entrada fortificada en curva que llega hasta el jalón que tengo ahí clavado, y que cerraba las entradas a los campamentos romanos. Aquí tenemos el águer que forma la línea defensiva exterior. Es muy difícil de ver, pero les he traído una foto para que se hagan una idea de lo que es una puerta en clavícula. Una puerta en clavícula es una prolongación, una especie de segmento curvo que se mete hacia adentro en la fortificación, y que estaba destinada a que el enemigo que intentase saltar al campamento tuviese que desviarse hacia la izquierda y dejase desprotegido su costado derecho. El costado derecho es que va desprotegido porque el escudo va en la mano izquierda. Este tipo de puertas en clavícula, las que excavé yo hace más de 20 años, precisamente aquí, las primeras que se excavaron en España, las excavé en el campo de las Cercas, aquí en el Valle de Buelna, nos permitieron documentar la torre que vemos aquí en la derecha. Encontramos los agujeros de poste de la torre. Excavé otra en el campamento, en la estructura militar romana de la Espina del Gallego, en este caso una estructura en clavícula exterior, que también encontramos la torre. E insisto sobre esto porque el otro día salió en el periódico una noticia que decían que unos señores que habían encontrado la primera puerta en clavícula. Esto no es así. Las primeras puertas en clavícula se excavaron hace 20 años en estos yacimientos que les he dicho. Pues, es una estructura típica de los campamentos romanos, de los castra estiva de campaña, inequívoca, que permite identificar una estructura defensiva como militar romana de este periodo. Han sido excavadas en Alesia. Hay un autor romano del siglo II después de Cristo que nos habla de este tipo de puertas, que es el Pseudo Higinio. Es decir, que nos encontramos ante una clara estructura militar romana. En el plano que hemos levantado podemos ver que es un campamento de planta subrectangular que tiene medio kilómetro de largo. Esta ortofoto LIDAR que he tratado con el Photoshop nos permite ver un poco las estructuras latentes e incluso la puerta en clavícula que les comentaba, que salía antes en la foto muy dudosamente. Es un campamento, como decía, de 10 hectáreas y media, lo que nos habla de un recinto destinado como mínimo a una legión republicana, que eran unos entre 4.000 o 5.000 hombres, más los auxiliares que iban con ellos. Es decir, hay que contar como mínimo un ala de caballería y diferentes cortes auxiliares. Estamos hablando pues entre 7.000, 8.000 o tal vez 9.000 hombres. Es decir, un contingente militar importante. Esta estructura campamental, que tenemos aquí esta ortofoto, podemos verla aquí, la estructura subrectangular, que tiene que corresponder a una legión con sus tropas auxiliares, nos está indicando que un contingente muy importante se dirigió a esta zona de alta montaña, de la entrada de los puertos de Liébana, y que tiene que estar relacionado con un episodio lógicamente de cierta importancia. Del interés estratégico del lugar nos habla
la evidencia de que fue reutilizado en la Guerra Civil de 36. Hay otra estructura levantada por las tropas republicanas, un reducto en esta zona para intentar el avance, intentar parar, perdón, se me ha escapado la foto, intentar imperar, esto para atrás, anterior, para intentar impedir el avance de las tropas nacionales. Aquí no hubo batallas, pero bueno, nos habla de la importancia estratégica del lugar que ha seguido vigente a lo largo de siglos. Pues bien, en las investigaciones que hemos realizado en este campamento, tenemos previsto para este año hacer foto aérea con drones. De momento hemos de contentarnos con lo que hicimos el año pasado, que fue, aparte de levantar los planos y sacar fotos de los montes de enfrente, pues detección con detector de metales, que nos ha dado resultados bastante interesantes. La investigación que realizamos el año pasado nos ha aportado pues numerosa metalistería militar romana, desde tachuelas de Caligae, regatones, que nos fechan el yacimiento y nos permiten confirmar que se trata de un campamento romano de campaña. A destacar el fósil director más abundante, las tachuelas de Caligae. Los romanos llevan tachuelas claveteadas y aparecen decenas y decenas de ellas porque las perdían habitualmente en las zonas abruptas en las que estaban evolucionando. Estas tachuelas, aparte de ellas, ha aparecido clavijas de tiendas de campaña, como esta que vemos en la foto superior izquierda, hincada todavía in situ. Se les rompió, debieron intentar arrancarla, se les rompió el asa, como vemos aquí en la foto, y quedó clavada in situ. Este tipo de clavijas nos indican que en este yacimiento tuvieron que acampar, como es lógico, en primavera o verano. En invierno es imposible. Y que acamparon en tiendas de campaña de cuero, con las que tenemos en la foto de abajo. Este tipo de clavijas son típicas de estos yacimientos campamentales y nos indican que, insisto, que fue una campaña de verano, entre verano y tal vez otoño. Más elementos de las tiendas de campaña, pues este regatón de grandes dimensiones, un regatón de poste de tienda de campaña, que ahí me tienen ahí disfrazado de miliciano, intentando sacar el regatón. Estaba totalmente hincado, como vemos en la foto inferior, estaba totalmente hincado entre una especie de suelo de piedra, y son típicos también de los campamentos romanos que excavé, por ejemplo, en la Loma, donde también aparecían hincados todavía in situ estos postes de tienda de campaña. Otros elementos encontrados en el campamento de Cora Castronegro, pues esta herramienta agrícola que apareció en este terraplén de tierra, en el afloramiento, ese terraplén natural que aprovecharon los romanos para levantar ahí las estructuras campamentales, que apareció ahí hincado y que no es romano, es indígena. Estas tipologías aparecen documentadas, por ejemplo, en la Cueva de Reyes, una cueva donde aparecían unos depósitos de las del Hierro en Matienzo, que aparecen este tipo de, no voy a decir rejas de arado, son elementos agrícolas, herramientas agrícolas que no saben muy bien lo que eran, y que aparecen en el campamento romano, en el áger campamental. Tal vez, a título de hipótesis, planteo que puedan ser un tipo de reja de arado, porque los romanos, cuando fundaban un campamento, cuando levantaban un campamento, de algún modo mítico, recreaban la fundación de la ciudad de Roma, que fue fundada por Rómulo, trazando el perímetro de la ciudad con un arado, con bueyes. Y todas las monedas que se fundan, Casar Augusta, Emérita, para aquí y para allá, llevan precisamente un sacerdote fundando Roma. Como los campamentos romanos eran una recreación de la fundación de Roma, tal vez se les rompió ahí el arado cuando estaban trazando lo que iba a ser el perímetro del campamento. Bueno, esto no es más que una hipótesis. Otros elementos que han aparecido, pues este forceps que tenemos aquí, aparece el campamento romano, puntas de dardos, hojas de cuchillo, este escoplo, que tal vez sea un tipo de pinza este escoplo, esta especie de pinza o también pinza de sujeción de tiendas de campaña, y otros materiales difícilmente clasificables. Más interesantes para la cronología del yacimiento o para su identificación militar son esta punta de lanza, encontrada precisamente en el terraplén que les decía antes, regatones tanto de lanza o de pilum como regatones de pequeños dardos de pequeñas dimensiones, y esta punta que tenemos aquí, que o bien es un proyectil de catapulta como los que me aparecieron en el yacimiento de la Loma, o más bien hay que interpretar como una punta de pilum, o incluso
como una punta de flecha, lo cual nos documentaría la presencia de sagitari, de arqueros en el yacimiento. Este tipo de puntas de flecha que sujetaban con una espiga aparecen documentadas en los campamentos de César en Alesia, en los campamentos cesarenos de Osuna, y también alguna me ha aparecido este tipo en los campamentos del asedio de la Loma en Santiago de la Peña en Palencia. Es decir, que tenemos documentados en el yacimiento no solo la presencia de legionarios romanos, sino también de auxiliares. Otras piezas muy interesantes que nos han aparecido son esta especie de aspas que tenemos aquí, que son las piezas que se utilizaban para sujetar el pilum. El pilum es el venablo arrojadizo de los legionarios romanos. Estas piezas eran los pasadores que sujetaban esta estructura cuadrangular de madera a la lengüeta de la moarra. La moarra es la barra de hierro que formaba el arma. Se unían con estos pasadores a la lengüeta de hierro y después se reforzaban con esta especie de estructura cuadrangular, se sujetan definitivamente. Estas piezas son bastante singulares porque, como vamos a ver, las sujeciones de pilum que han aparecido en los campamentos romanos que yo he excavado las guerras cántabras son de otro tipo. Estas son similares a las que han aparecido en Alemania, en Germania, en la Sajonia. Estas proceden del campo de batalla del Teutoburgo en Calcriese. Han sido en las excavaciones recientes de arqueólogos alemanes, en una batalla que perdieron los romanos, donde perdieron 3 legiones entre las tropas de la sublevación del querusco arminio, y son piezas muy similares a las que hemos, básicamente idénticas a las que hemos encontrado aquí en Liébana, en Castronegro. Como les comentaba, las piezas que habitualmente me aparecen en los campamentos romanos para sujeción del pilum son de otro tipo. Son pasadores rectos con unos remaches que se unían a la parte cuadrangular, al sector cuadrangular del asentamiento de madera que tenía el pilum legionario romano, que eran de este tipo, con los que han aparecido en la Loma, o estos que proceden del asedio de Duya, en Sotoscueva, ya de finales de las guerras cántabras. Otra pieza que nos ha salido en yacimiento, este as partido, es un as con la efigie de Augusto, en la que podemos leer Calagurris Julia. Calagurris es la actual Calahorra, que es una ciudad que tuvo que tener una cierta importancia para el abastecimiento de las legiones romanas durante las guerras cántabras, porque la mayor parte de las acuñaciones que aparecen en los campamentos romanos son de Calagurris. Es decir, que Calagurris, una ciudad celtibérica que acuña moneda al servicio de Roma para pagar a las legiones romanas que vinieron a la conquista de Cantabria. Aquí a la derecha tenemos otra moneda idéntica a esta, que la he puesto aquí para que veamos cómo era, en la que vemos que Augusto no tiene todavía el título de Augusto, porque estas acuñaciones son anteriores a la época en que Augusto recibió este título, que es a principios, en enero del año 27 a.C., o sea que son acuñaciones anteriores del principio de las guerras cántabras. Este tipo de acuñaciones del principio de las guerras cántabras están bien documentadas en el asedio de la Loma, en el asedio del Duya en Sotoscueva, y son, como decía, la moneda principal que aparece en este tipo de yacimientos. Algunas llevan ya el título de Augusto, es decir, son posteriores al 27, pero nos evidencian que el ejército que vino a Cantabria, el ejército de la Tarraconense, fue abastecido de estas ciudades, se le abastecía desde el Valle del Ebro, y estas ciudades celtibéricas acuñaban moneda para pagar al ejército romano. Este año, al pie del campamento romano de Castronegro, hace unas pocas semanas, bajé a la Peña Cantagallos, que es esta loma que hay al pie del campamento. Subí de esta campa porque es un buen sitio para que haya habido un puesto de observación romano controlando Liébana y dominando esta zona que desde el campamento romano quedaba, digamos, no tenía visión. Bueno, lo que hemos encontrado aquí, habrá que ver lo que es. Hemos encontrado un aterrazamiento artificial en esta subida y un túmulo megalítico, que son estos que vemos aquí. Aquí tenemos el aterrazamiento artificial cerrando la subida hacia la Peña Cantagallos, y en este punto un túmulo megalítico anterior a las guerras cántabras, evidentemente. Aquí tenemos este aterrazamiento que he encontrado hace 2 semanas. No sé si es algo militar romano relacionado con unas defensas anteriores o precediendo al campamento romano, o si son algo anterior. En todo caso, está asociado a estas estructuras a un túmulo megalítico que hay en un arrellanamiento ya natural detrás de esta estructura defensiva. Esto habrá que estudiarlo, estamos en ello. Y bueno, pasamos al yacimiento de Robadorio. El Robadorio está
a unos 2 kilómetros del campamento que acabamos de ver, el de Castonegro. Es el campamento romano situado a mayor altitud de la península ibérica. Está a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar y está justamente en la divisoria entre León, el ayuntamiento de Boca de Huérgano, y Liébana, el ayuntamiento de Vega de Liébana. Está en este alto que tenemos aquí. Es un pequeño recinto, como vamos a ver, pero que es el campamento situado a mayor altitud de la península ibérica y está entre los mayores a mayor altitud de Europa. Hay otro en Suiza, en Septimer Pass, en Suiza, que está ya 100 metros por encima, 2.300 metros. Pero bueno, sea como fuere, el campamento este Castellum, está fortificado con una estructura, un derrumbe de piedra, que algún día habrá que excavar. No sabemos si es realmente una muralla o si es un amontonamiento informe de piedras para montar en él una empalizada. Esta estructura es de pequeñas dimensiones, lo que se conocía, que es esta cima que tenemos aquí. Tiene unos 2.000 metros cuadrados, 2.100 y pico metros cuadrados nada más, pero gracias a las fotos satélite, las fotos del programa LIDAR, que nos permiten ver un poco lo que hay bajo tierra, hemos comprobado que hay una estructura exterior, lo que nos indica que es un sitio, una estructura ya de 1 hectárea, algo ya de más entidad, un auténtico castellum, tal vez de una corte o de unas guarniciones, una guarnición que quedó aquí vigilando estos pasos de montaña. En esta zona, como pertenece a León, no hemos podido intervenir. Puedo decirles, esta es la estructura que tenemos arriba, el amurallamiento de piedra, frente al Cubil del Can, Peña Prieta y el Cura Vacas. Y toda esa estructura, este arrellanamiento que tenemos aquí, es la zona que ocupa esa segunda estructura exterior que acabamos de ver en la foto ortofoto líder. Pues bien, otras fotos del emplazamiento. Aquí está la situación de Castonegro, el oriente de Asturias, los picos, la zona de Asturias, el norte de León, Peña Prieta, el amurallamiento, etcétera. Pues bien, al norte, este lugar, que está entre los puertos de Riofrío y el puerto de San Glorio, dominando el paso por la zona del Valle del Naranco, se domina visualmente totalmente Liébana. Aquí tenemos Liébana, al pie de Robadorio, y por el sur se domina toda la montaña, visualmente toda la montaña leonesa, que perteneció en su día a los cántabros badinienses. Como los arqueólogos me salen muy caros en cerveza, he reclutado niños en los colegios a cambio de caramelos para que pasen el detector. Es el hijo de un amigo que vino y además se lo pasó muy bien sacando tachuelas del emplazamiento. Pues bueno, en este lugar hemos pasado el detector, hemos sacado gran cantidad de tachuelas militares romanas, algunas incluso salían en superficie, hemos sacado unas 30-40, que corresponden a las tipologías C y D de la clasificación de este tipo de piezas de alesia, y también a la clasificación, a la tipología A, que es muy rara, que es la que no lleva decoración. Se ve que el zapatero que les hacía aquí las tachuelas a los legionarios o a los auxiliares no tenía mucha ganas de trabajar y nos ponía decoración que está destinada a este tipo de decoración a que se enganche bien en el cuero de la suela. Bueno, desgraciadamente solo han salido tachuelas, lo que me hace sospechar que el yacimiento ha sido previamente saqueado por los furtivos que me consta que hay en Potes. El yacimiento fue conocido hace años, fue descubierto por el montañero Manuel Valle, hermano de la arqueóloga María Ángeles Valle, lo encontró hacía muchos años. Se ha publicado, entonces ya era conocido el yacimiento, lo visitamos con ellos en su día, encontramos una tachuela y bueno, creo que está saqueado, desgraciadamente. A unos 100 metros de este castellum hay una estructura circular que vemos aquí, asentada sobre un canchal natural, pie de Curavacas, Peña Prieta, etcétera, que ha sido publicada con una posible turris de vigilancia. Yo no lo veo claro porque José Ángel Hierro, Chángel, que ha encontrado el campamento de Castonegro, que es especialista en fortificaciones de la guerra civil, me dice que tiene toda la pinta de ser una fortificación de tambor para ametralladora o para antiaéreos. Hay que tener en cuenta que al pie de este yacimiento Robadorio hubo trincheras durante la guerra civil también. Les llamo la atención sobre lo que vemos ahí al fondo, que es el castro cántabro de Amaya, en el norte de Burgos, sobre lo que luego volveremos. ¿Contra qué gente vinieron a luchar estas tropas romanas que se internaron por los puertos de Riofrío desde el norte de Palencia? Bueno, en esta zona del norte de Palencia, situada al sur del Curavacas, Peña Prieta
toda esta zona, pues sabemos que estaban asentados los cántabros camáricos, que son citados por Ptolomeo en esta zona precisamente, al este de los badinienses, y de los que han aparecido inscripciones que los citan. En Ruesga, en Palencia, al sur de la cordillera, tenemos inscripciones funerarias ya del siglo II y III después de Cristo, a los camáricos, o esta placa que apareció en el Otero, también en el norte de Palencia, en que se cita a los camáricos o a Camárica. En Liébana tenemos el topónimo Cambarco, que ha sido relacionado, un topónimo que aparece en la Edad Media, con el topónimo Camarco y con la posible relación con Camárica o los camáricos. No lo sé. Otros autores sitúan aquí a los cántabros orgenomescos. Sea como fuere, yo creo que aquí estaban los cántabros camáricos, porque estos pueblos eran pueblos de montaña que estaban asentados a ambos lados de la cordillera, como ocurre con los badinienses, que vivían en Asturias y en el norte de León. Estos que eran sus vecinos probablemente sea lo mismo, esto es habitado por los camáricos. En Liébana se conoce una serie de castros, los de hierro, como este de Lerones, en Pesagüero, que no han sido excavados. No sabemos qué protagonismo tuvieron las guerras cántaras, no sabemos si estuvieron habitados las guerras cántaras, si fueron asaltados. Lo cierto es que frente a él, frente al castro de Lerones en Pesagüero, hemos localizado otro posible campamento romano en el Pico Rayal, en la divisoria entre los ayuntamientos de Vega de Liébana y... se me va la olla. El ayuntamiento vecino. Ángel, échame una mano. ¿Cómo se llama el que está al lado de Vega Liébana? Cabezón de Liébana, esto es, mala olla. Bueno, la edad. Bueno, hay un cordal, este que tenemos aquí en la foto, donde está situado el Pico Rayal. Este cordal, que desciende de la zona donde están los campamentos que hemos visto arriba, no digo que sea donde han entrado los romanos para invadir Liébana, pero sí hay ahí un yacimiento que parece un yacimiento campamental romano, ya de control, no de conquista, sino de control de Liébana una vez que ha sido conquistada. La foto está sacada de otro campamento romano del que vamos a hablar, que es el de Bistrió, encima de Caloca. Aquí tenemos el Pico Rayal, que lo ha descubierto José Ángel Hierro, una vez más mirando fotosatélite, está en estos ayuntamientos y que está prácticamente encima de Potes. Y al fondo tenemos el paso del Desfiladero de la Armida. El Pico Rayal es este, estamos en el centro, prácticamente en el centro de este cordal que les digo, encima de Potes. Y José Ángel pues descubrió que allí hay una estructura muy arrasada también, una estructura que parece campamental romana, con trazos rectilíneos, ángulos redondeados, y que tiene unos 2,5 hectáreas. No es un gran campamento, pero parece una guarnición para controlar Liébana. Está justamente en el mismo centro de Liébana. Hemos subido nada más que un día. Hemos hecho fotos, hemos visto que ahí se ve una estructura muy arrasada de lager campamental. La cima ya se la ha cargado quien sea, montando ahí una antena. Es típico que estos sitios dominantes sean reutilizados bien en las guerras civiles, en la guerra civil de 36, bien con antenas o parques eólicos. La cosa es que, bueno, hemos comprobado que tiene estructuras defensivas bastante camufladas por la vegetación y que desgraciadamente se nos han adelantado también los furtivos. El yacimiento está lleno de catas ilegales de alguna excavación hecha por algún furtivo hace mucho tiempo. Estaban ya cubiertas de vegetación y nos ha costado mucho encontrar algo de material arqueológico. Se nos han adelantado los furtivos que me consta que hay en Potes. Lo único que hemos encontrado en el yacimiento es esta punta de flecha o punta de pilum muy deteriorada, tiene la punta rota. Es de sección cuadrada, sección piramidal cuadrada, y notablemente debe ser romana porque está muy hinchada por la corrosión, por la erosión. Es decir, que tenemos otro campamento romano inédito que tenemos que volver sobre él, porque ya les digo, hemos estado nada más que un día. Desde él vemos los yacimientos que hemos visto al principio: Castro Negro, Robadorio y el campamento de Bistrió, que está sobre Caloca, en el límite con Palencia, como vamos a ver. Remontamos, dejamos ahí abajo este nuevo campamento del Pico Rayal, volvemos a Castro Negro y desde aquí nos dirigimos a explorar, que es lo que estamos haciendo ahora. Acabamos de iniciar los trabajos, todo el cordal que separa Liébana de Palencia, que se extiende desde la zona
del Pico Lezna, ya en Palencia. Aquí tenemos el Castro Negro, para que se haga una idea, los puertos de Río Frío, etc. Desde el Pico Lezna, en Palencia, hasta la zona del Bistrio de Sierras Albas, encima de Caloca, en el ayuntamiento cántabro de Pesagüero. Esta zona la estamos explorando. Aquí José Ángel Hierro ya encontró hace unos años otra estructura, que esta que tenemos aquí, sacada desde Castro Negro. Es el campamento de Bistrio, en Sierras Albas, situado a los pies de Peñalabra, que es el monte que tengo señalado ahí arriba. Otra vista de este campamento, dominando este valle en que se encuentra en el fondo Caloca. Ahí tenemos la zona de Peña Prieta, la zona de Curavacas. Este campamento, en la misma divisoria, va a ser complicado de investigar, porque está cubierto de un espeso escobal que podemos ver en las fotos. Es un escobal muy cerrado, nos va a impedir trabajar bien hasta que eso no se desbroce. Por otra parte, la mayor parte del yacimiento se encuentra en Palencia, solo una pequeña parte está en Cantabria. Aquí tenemos la vista del lager del campamento, que se ve incluso hay una diferente, la vegetación es diferente y se ve donde está el lager. Al fondo tenemos la zona de Peña Prieta, donde estaban los otros campamentos, y aquí tenemos el polo de Caloca, sobre el que se encuentra. Este yacimiento, que se ve bastante mejor que sobre el terreno gracias a las fotos satélite, a las fotos aéreas. Aquí tenemos una foto que he intentado arreglar para que salga un poco más contrastado las estructuras. Esta pequeña esquina es la que corresponde a Cantabria, el resto está en Palencia. Es un campamento que calculo que tenga entre 10 o 13 hectáreas, es decir, estamos hablando de otro campamento legionario, de un campamento importante que está controlando esta entrada al Valle de Liébana por Caloca, y desde Casa Vegas, desde la zona de Piedras Luengas en Palencia, una vez más otro paso de montaña controlado. Otra ortofoto que he intentado arreglar. Aquí tenemos la estructura campamental, que debe extenderse por esta zona de aquí, aunque la mejor foto que la que disponemos es esta de los años 50. En los años 50 no había ese escobal y se podía ver perfectamente la puerta en clavícula, la entrada al campamento romano por el perímetro norte, que está en Cantabria, y que nos proponemos intervenir en ella en esta campaña. Hay también una estructura, una vez más, una estructura en zigzag de la Guerra Civil, un bastión de la Guerra Civil que quedó ahí asentado. ¿Qué nos quiere decir todas estas entradas por los collados de entrada a Liébana? La primera hipótesis que hemos planteado es que tengan relación con la campaña de Cayo Antistio Veto. Cayo Antistio Veto es el general romano que en el año 25 a.C., cuando Augusto se pone enfermo, se marcha a Tarraco a reponerse, convaleciente, deja la campaña en manos de Cayo Antistio Veto, que vence a los cántaros en una batalla campal a los pies de una ciudad llamada Bérgida, y llega a la costa. Este Cayo Antistio Veto, previamente, muchos años antes, en los años 34 a.C., había luchado contra los sálasos de los Alpes, las campañas antes de que Augusto fuese emperador. Luchó contra los sálasos de los Alpes, y Apiano nos cuenta que para acabar con ellos, para someterlos, lo que hizo fue tomarles por sorpresa los pasos de montaña, encerrarles en sus valles, impedir que le llegasen suministros, y de esta forma, tenerles 2 años aislados sin recibir suministros, obligarles a admitir guarniciones romanas. Esta es la táctica que Cayo Antistio Veto siguió para someter a los sálasos, que parece que se repite en Liébana, porque están dominando las alturas, Castro Negro, Robadorio. Se trata de una guerra de montaña, de una auténtica topomaquía, como la que contaba Estrabón, la topomaquía es una guerra de control del territorio, de control de las eminencias, de los pasos naturales, de los sitios estratégicos, para controlar un territorio tan abrupto como era Cantabria. Otra posibilidad a tener en cuenta. Esta foto está sacada de la zona Robadorio. Tenemos aquí el castro cántabro de Amaya, en el norte de Burgos, el castro cántabro de La Ulaña, también en el norte de Burgos. Esto aquí es el Pico Lezna. Y también tenemos aquí la antigua Segisama, el cerro castarreño, que está en el medio de San Samón, que es de donde salió el ataque del emperador Augusto contra los cántabros. Como hemos visto al principio, lo primero que hizo Augusto, el ejército romano, fue atacar los grandes ópidas situados al sur de la cordillera y someterlos. Entre los grandes ópidas del sur de la cordillera y estos pasos de montaña
de entrada a Liébana, el Pico Rayal que hemos visto ya en el centro de Liébana, está al sur Santibáñez de la Peña. Santibáñez de la Peña, como saben muchos de los presentes, allí es que había hace años el asedio de la Loma. El Oppidum de la Loma es un Oppidum de unas 17 hectáreas de gran importancia que por alguna razón en algún momento del principio de las guerras cántabras, hay que situarlo, este asedio entre el 26 y el 24 a.C., en un momento del principio de las guerras cántabras, así nos lo hacen ver las monedas que han empezado los campamentos, este gran Oppidum cántabro del territorio de los camáricos, situado en el nacimiento del río Valdavia, en Santibáñez de la Peña, fue asediado por el ejército romano, como nos evidencian los campamentos romanos que han aparecido allí. Está rodeado de campamentos romanos, un campamento principal de 9 hectáreas, un campamento legionario. Sabemos por las excavaciones que hemos hecho que el emplazamiento fue asaltado violentamente, fue arrasado, fue incendiado, han aparecido incluso restos de cadáveres, restos humanos en los niveles de destrucción y de incendio, y el emplazamiento fue asaltado, como han demostrado, no solo los niveles de incendio, sino los cientos y cientos de proyectiles, de catapulta, de punta de flecha, etcétera, que han aparecido en este Oppidum cántabro asaltado. ¿Qué relación tiene el Oppidum de Santibáñez con lo que estamos viendo de Liébana? Pues yo creo que bastante. Tenemos aquí en el sur Santibáñez de la Peña, desde donde el ejército romano, bien avanzando en dirección a Guardo, internándose en la zona de Triollo y Fuentes Carrionas, por debajo del Espigüete, se dirigió a la zona de Curavacas y Peñaprieta para ascender a los puertos de Irrefío y entrar a Liébana, o más probablemente, según creo, desde Santibáñez de la Peña avanzaron en dirección a donde está el santuario de la Virgen del Brezo, en la Sierra del Brezo, y entraron por allí a la zona de Fuentes Carrionas para dirigirse hacia Curavacas y subir por el valle y los puertos de Pineda hasta los puertos de Riofrío. Aquí al fondo tenemos la zona de la Sierra del Brezo, donde se encuentra Santibáñez de la Peña, y por este valle pues, seguramente tuvo que avanzar el ejército romano para entrar en Liébana. Otra foto que tenemos aquí, que le he robado a un montañero por internet, tenemos la laguna de Fuentes Carrenas, sacada desde el Curavacas, y al fondo la Sierra del Brezo, detrás de la cual está el territorio camárico, la zona de los camáricos, al oeste quedarían los badinienses, y que sabemos que por esta zona, por todos estos cordales, avanzó el ejército romano al norte hasta llegar a la entrada de Liébana e instalar un gran campamento legionario, como hemos visto, en Castronegro. Otra hipótesis a tener en cuenta es que esto esté relacionado, estos emplazamientos de Liébana, con Montebernorio, en Villarén, en Palencia, que está excavando Jesús Torres, que es un Oppidum ya los principales de Cantabria, que sabemos que fue también atacado por el ejército romano, tiene campamentos alrededor que yo excavé en su día. En su cima se instaló un castellum romano una vez que el castro fue incendiado, desalojado. Tenemos los campamentos localizados alrededor, el de Castillejo, el del Alambre. El campamento de Castillejo es un campamento que tiene más de 50 hectáreas, un campamento enorme. ¿Y qué relación puede tener esto con la zona de... Aquí tenemos la situación de Santibáñez de la Peña, aquí tenemos la zona del Curavacas y Peñaprieta y el Oppidum del Bernorio. Sabemos que hay un episodio que es el episodio del Monte Vindio, que nos citan Floro y Orosio, que es un monte elevadísimo en el que se refugiaron los cántabros, según nos cuentan los autores clásicos, después de que los cántabros fuesen derrotados al pie de un Oppidum, de una ciudad llamada Bérgida. Cuando viene el general Cayo Antistio Beto a hacerse cargo de las guerras cántabras, Augusto se pone enfermo, los cántabros le presentan batalla. Le presentan batalla porque había un desembarco en la costa, las fuentes nos hablan de que había un desembarco en la costa para apoyar al ejército, para que avance hacia el norte. Entonces los cántabros no les queda más remedio, habían ruido las batallas campales para poder, digamos, cortar las líneas de comunicaciones, hacer la campaña lo más difícil posible a los romanos. La cosa es que se ven obligados a presentar batalla y la pierden. A los pies de una ciudad llamada Bérgida, que bien puede ser el Oppidum de la Loma, que acabamos de ver, donde yo excavé, bien el Oppidum del Bernorio, donde está excavando Jesús Torres, y que desde aquí se retirasen al elevadísimo Monte Vindio, que nos citan las fuentes, y resulta que la zona de Peñaprieta y del Curavacas es la zona más elevada
desde la óptica de alguien que esté al sur de la cordillera cantábrica. Bien desde aquí, el ejército cántabro fue a refugiarse al elevadísimo Monte Vindio, al inexpugnable Monte Vindio de las Fuentes, y posiblemente estemos ya a punto de poder identificar los nombres de las guerras cántabras. La Bérgida, donde hubo una batalla, de hecho, a los pies del Vernorio, Jesús Torres ha podido comprobar, sabe que hay evidencias de una refriega, de un combate a los pies de este oppidum de Monte Vernorio. Sea como fuere, sea Bérgida, el Vernorio o Santibáñez de la Peña, lo cierto es que el ejército romano subió hasta esas alturas, que tenemos otro monte que tampoco hay que descartar en toda esta historia, que es el Espigüete, que Ángel Ocejo identificó como el posible Monte Vindio, entre otras cosas porque es el monte más blanco de la zona, como vamos a ver, es una caliza blanca, pero la hipótesis que planteamos es que no solo el Espigüete o Peñaprieta fuesen el Monte Vindio, sino que todo este macizo, Espigüete, Fuentes Carrionas, Curavacas, Peñaprieta, toda esta zona fuese el elevadísimo Monte Vindio donde se refugiaron los cántabros después de derrotados en la batalla de Bérgida en el 25 a.C. y donde sucumbieron casi todos de hambre allí asediados. Fuera como fuere, lo que nos ha demostrado la arqueología, la existencia de estos campamentos romanos de Peñaprieta, sea o no sea el Monte Vindio, yo creo que sí, o que estamos muy cerca de localizarlo, sea como fuere, lo que nos demuestran es que el ejército romano, la intervención contra los cántaros fue de una magnitud muy superior a lo que se suponía a través de las fuentes. Fue una guerra enorme, implicó un esfuerzo logístico y militar difícil de imaginar. Hubo muchas legiones sometiendo valle por valle, y la intervención militar romana afectó a las zonas más abruptas, alejadas y apartadas de Cantabria, y no se detuvo ante nada. Y por supuesto la resistencia de los cántabros estuvo a la altura y la guerra duró más de 10 años. Las investigaciones que tenemos en curso van a continuar, espero poder subir por ahí otra esta semana, y el año que viene poder presentarles más novedades a este respecto. Bueno, esto es lo que quería presentarles, esto a su disposición para las preguntas que quieran hacerme al respecto. Empiezo yo para romper el hielo, pero con una aclaración. Cuando yo relacioné el Monte Vindio con el Espigüete, porque es un monte blanco, no me referí a que fuera ahí el Monte Vindio solo eso, sino que, vamos, como se puede ver cuando lo dije, es que ese monte diera nombre a todo sí, sí, el conjunto de lo que está al lado, ¿no? Y que después, ya en el mapa de Ptolomeo, se ve que el Monte Vindio es toda la cordillera. Sí, sí. Pero aquí es el o sea, hay un monte concreto. Hay un monte concreto que da nombre a todo el tema y después, como dices, ya da el nombre ya Ptolomeo a toda la cordillera. Ya, la cordillera, sí. Pero yo la idea que tengo es que tampoco... Hay gente que ha hecho, como salió en los periódicos el año pasado, que decían que yo había afirmado que era Peñaprieta en el pico. No, no es eso. Ahí no cabe más que 3 cántabros. Todo el macizo se han refugiado en todo el macizo. Entonces el macizo, desde Espigüete a Curavacas, es la zona donde se han refugiado a la desesperada. Sí, que eso además extraña una cosa. Hayan cometido un fallo. Yo creo que ha habido un cuerpo, se han juntado ahí los cántabros a dar batalla, quizá de diferentes comarcas o tal, a dar una gran batalla, ¿no? Un máximo congreso. Sí, una gran batalla, lo que dice ese. Y se han replegado, se han retirado, y en lugar de dispersarse, pues si se hubieran dispersado en el primer momento de la guerra, aunque haya una tenaza por la costa y otra por el sur, todavía es un momento en el que los romanos están llegando a la montaña. Si se hubieran dispersado en pequeños grupos, como hizo Viriato cuando pudo vencer a veces los romanos, se hubieran dispersado por Líbano, por esos bosques, pero quizá lo que hicieron fue refugiarse y quedarse ahí en un punto. Y claro, los romanos se quedaron... No, esto, lo que dicen los textos, creyeron que no subirían allí, lo que pensaban. Sí, un poco como cuando se encierra Vercingetorix en Alexia, sí, y le cercan y... Los romanos eran muy cabezotas, no... Pisó Iberia, cómo se documentó para escribir también sobre ella y sobre las mujeres cántabras, sobre
Bueno, esta gente disponía de todo tipo de documentación, de generales, de administradores, de la élite romana. Él se movía en Roma. En la época de Augusto, él tenía a su disposición todo tipo de información, documentación. O sea, conocía la obra de Posidonio, que hablaba de la península ibérica, que estuvo en la península ibérica, un griego que nos ha conservado su obra. Él habitualmente alude a Posidonio y otros autores. Eran gente muy documentada. Quiere decir que ellos tenían a su disposición todo tipo de... Yo lo releé muchas veces. Hay gente que hasta le desconoce, hasta no saben lo que existe, porque existe. Otra hipótesis es que, bueno, si tienes un martillo todo te parece un clavo, y los romanos sabían asediar, entonces procurasen agrupar el mayor número del ejército en esa zona. Cabe duda de que los más listos de los cántabros escaparon de la zona. No, siguió habiendo sublevaciones después, hubo más cántabros. Lo que pasa es que, por la razón que sea, se refugian ahí. Igual no les quedó más remedio. Igual venían cosas por la caballería romana y por los auxiliares, les venían persiguiendo inmediatamente y no les quedó más remedio. Eso ya es hacer especulaciones que no podemos saberlo, desgraciadamente. ¿Y en cuanto a descubrimiento, tienen ustedes ojeadores montañeros? No, nosotros. Amigos montañeros que van. No, únicamente el único montañero que ha colaborado en esta historia hace años fue Manuel Valle, que es el que descubrió el emplazamiento Robadorio. Lo encontró él iba de excursión por allí, pero como su hermana era arqueóloga, ya tenía hecho el ojo y vio unas murallas. Y nos avisó, subimos a verlo hace muchos años y encontramos una tachuela allí. Y después ya hemos intervenido. Es el único montañero que nos ha dicho algo fiable. Básicamente porque tiene hermana arqueóloga. Lo que hacemos... Estas investigaciones, gran parte de los yacimientos se han encontrado desde casa. Los ha encontrado José Ángel Hierro, mirando internet. Ahora no hay lo que había cuando yo empecé. Yo tenía que subir al monte en su día, a patita. Una moto con sidecar que teníamos, lo que hacíamos, lo que podíamos, una moto soviética. No había otra cosa. Y después, una vez que encontramos los sitios, ya pedíamos la foto al Instituto Geográfico. Ahora, pues, desde casa puedes ver toda la península ibérica y ves en cuántas cantidades de yacimientos. Entonces ya es casi ir un poco a tiro hecho. Peralta, me gustaría primero felicitarte la charla que nos has dado y también agradecer la trayectoria que tienes. Pero sí que me gustaría hacer unas reflexiones que yo creo que es siguiente para muchos arqueólogos, es la escasa atención que está teniendo tus estudios por parte de la administración. Que la primera campaña no hayas tenido apoyo económico realmente es para muchos, y que la cantidad esta que has comentado de 3.000 euros, que es bruta, que hay que decirlo, que sí, toca darme alta autónomo, tengo que pagar no sé qué. El IVA, o sea, no es comparable, digamos. Hay que pagar el gasoil, la repercusión, los vuelos. Los medios de comunicación, con la trayectoria y el eco que tiene social en Cantabria, tu trabajo. Hay un gran culpable, la Universidad de Cantabria. La Universidad de Cantabria es la gran rémora de la ciencia y de la arqueología de esta región. Estos señores son un quiste que le ha salido a Cantabria. Esta gente se lleva todas las subvenciones. Esta gente no aporta nada. Esta gente solo critica los trabajos de los arqueólogos. Siempre está en la comisión con sus conspiraciones y sus dineros. No quiero dar nombres, pero esa gente a mí me ha hecho la vida imposible. Esa gente está silenciando la historia de Cantabria. Solo les interesa la arqueología en tanto en cuanto les caen subvenciones a ellos. No sé si me he explicado. Los políticos están rehenes de esta gente por razones políticas, porque el mundo político tiene que colaborar con la universidad, ese mamoneo institucional. Y los políticos que llegan a la consejería acaban enterándose de lo que pasa cuando ya están a punto de salir del cargo. Ocurre siempre, desde hace 20 años siempre me ha ocurrido lo mismo. No sé si me explico. Si yo pudiese acabar con la democracia, ahora mismo lo hacía. Si tienes la fórmula, te lo agradezco. La estrategia de la invasión musulmana parece que era inferior en cuanto a la estrategia romana, ¿no? O sea, cómo son capaces de entrar por los sitios más difíciles, Los romanos tenían perfectamente planificada la conquista, por organizar una operación combinada, saber por qué cordales hay que entrar, coordinarlo con un desembarco de una flota que viene desde el Golfo de Aquitania. Es una organización militar muy complicada, muy compleja, hecha a conciencia. Los musulmanes hacían razias de ataque,
descabezaban cristianos, llevaban esclavos, atacaban, pues se marchaban. No venían con objeto de conquistar, no eran conquistadores, eran gente que venía a machacar en nombre de su religión. Los romanos venían a conquistar y eran militares profesionales, eran militares, digamos, modernos. Tuvo que haber una preparación logística, estratégica, conocimiento de los puertos, de los cordales. Tuvo que haber militares camuflados investigando Cantabria. Cantabria tiene que ser conocida por los romanos mucho antes. Tiene que haber hecho, digamos, ha explorado la costa, saber cómo era la costa, tenían que conocer cómo era la cordillera, habrían entrado aquí. De hecho, los cántabros fueron aliados del bando sertoriano. Romanos sertorianos tuvieron que estar en Cantabria. En época de las guerras de César y Pompeyo, los cántabros fueron aliados de los pompeyanos, o sea que los romanos conocían esto. ¿Qué caminos podrían exponer en la época? ¿Qué caminos podría haber antes de empezar la guerra? ¿Por el más alto, César? ¿Qué caminos habría entre la costa y la montaña? ¿Qué vías de comunicación? Pues las mismas que utilizaban los romanos. Serían vías de comunicación naturales utilizadas ya por los indígenas. Había sendas, habría caminos, evidentemente para avanzar hacia la costa el mejor camino para descender es la Sierra del Escudo, el interfluyo Pas-Besaya. Se ha seguido utilizando hasta casi a principios del siglo XX como camino carretero. Es antes de la construcción del puerto del Escudo y la carretera moderna era el camino natural. Son caminos que se han utilizado siempre. Quiero decir que habría ya más camino que decir el monte limpio, ¿no? O sea, habría vías ya. Habría sendas ya hechas utilizadas por los indígenas. Y los romanos, cuando tienen que pasar un ejército, allanaban un poco el camino, preparaban el camino para que pudiese circular una mayor tropa, cortaban árboles para que pudiese circular los carros, etcétera. Pero vamos, utilizan caminos ya existentes, caminos utilizados ya posiblemente hasta el Neolítico. ¿Qué estimación de número de cántabros que se le han podido juntar para luchar contra los romanos? Bueno, no hay ningún dato, es imposible. Tenemos datos para los astures. Para los astures, el año 25, la misma campaña que estamos hablando aquí, los astures bajan de las montañas, han organizado un contraataque. Sabemos, según cuentan Foro y Orosio, que había 3 legiones en el territorio de los astures. Posiblemente había otras 3 o 4 contra los cántabros. Contra los astures se organiza un ataque en 3 columnas y nos dicen las fuentes que eran fuerzas equiparables a las que tenían los romanos. Estamos hablando de 3 legiones con sus auxiliares. Estamos hablando de un mínimo de entre 15.000 y 20.000 hombres, mínimo, para los astures. Los cántabros no podían tener tanta gente porque era un territorio menor, un territorio más pequeño, pero para poder enfrentarse a una obra de legiones, ahí estamos hablando de al mínimo que podían reunir 7.000, 8.000 hombres, yo creo que sí, posiblemente más. La batalla de Bérgida, como ha dicho Ángel, fue una gran batalla, según dicen las fuentes. Máximo Congreso Belli, es decir, una gran batalla. Ahí reunieron todas sus tropas, todo lo que tenían para plantar cara a los romanos. Para plantar cara a 2 o 3 legiones, tenían que ser un número más o menos equiparable que pudiese hacer frente a tales tropas. No obstante, al principio de la campaña, cuando Augusto inicia la campaña el 26, el famoso ataque en 3 columnas que sale de Segisama, nos dice que los cántabros estaban en inferioridad numérica. Pero esta inferioridad numérica en la que estaban los cántabros posiblemente sea precisamente por la táctica romana, de atacarles por 3 puntos para impedirles que pudiesen reunir sus fuerzas. Ahora, no hay datos, pero para cuando yo calculo que tienen que tener bastantes miles de hombres para poder hacer frente a los romanos. Y no solo eso, a pesar de todas las derrotas, a pesar de todas las matanzas, a pesar de perder Bérgida, el Vindio, a pesar de perder el Medulio, todavía hay bastantes cántabros para sublevarse en el 19 a.C. contra Agripa, contra el general que estaba aquí, que viene Agripa a socorrerle, y tienen que ser mucha gente, porque Agripa sufrió muchas pérdidas ante los cántabros. Una legión fue derrotada, la primera legión Augusta fue derrotada, es cuando Agripa le quita el nombre, o sea que tiene que haber mucha gente, todo el pueblo en armas, que hasta el más joven, hasta el más viejo, empuñaron las armas, en plan los alemanes en la Segunda Guerra Mundial cuando venían los rusos, todos empuñaron las armas a la desesperada. Y mujeres si era necesario también, porque las mujeres, cuentan las fuentes, que no querían caer prisioneras, se cortaban el cuello, mataban a sus hijos, se mataban a sí mismas antes de caer prisioneras, igual que los cántabros. A los cántabros les pusieron una tesitura de vida o muerte, era una guerra de exterminio. Ante tanta sublevación, Roma decidió
no hay perdón, se les termina a todos. Fue una guerra en plan Espartaco. Las últimas sublevaciones fueron a lo bestia. Entonces sabían que no iban a tener perdón por haberse sublevado. Entonces, ante esa tesitura, te haces un kamikaze. No te queda otra. ¿Se sabe también qué nexo tenían de unión las diferentes tribus, cómo se organizaban para llegar a formar un ejército? Bueno, yo, de entrada, el término tribus, yo lo rechazo. Eran un pueblo con unas élites, una aristocracia, una organización social muy compleja. No eran tribus, no eran pueblos primitivos, eran pueblos muy evolucionados, al mismo nivel que podían estar los galos, los celtíberos y otros pueblos similares. Evidentemente no tenían la tecnología militar que tenían los romanos, ni su fuerza, ni su número, pero eran pueblos evolucionados, no eran pueblos primitivos. Los cántabros se dividían en lo que los romanos llaman los populi, los pueblos. Genovescos, camáricos, badinies, etcétera. Esta gente, lógicamente, ante un ataque común contra su territorio, tuvieron que unirse, no les queda más remedio. Otra cosa es que si una columna se dirigía hacia mi valle, hacia no sé qué, cada uno tirase a lo suyo y intentasen la defensa de su propio oppidum o su propia zona. ¿Qué es lo que yo creo que les perdió? Intentar defender todos los oppida. Defender todos los oppida supone que van a caer todos. Pero bueno, tenía una organización militar muy compleja, según nos cuenta Estrabón. Esta gente se entrenaba militarmente, realizaban maniobras militares periódicamente. Los pueblos del norte se entrenaban en maniobras de caballería, de infantería pesada, de infantería ligera, en pugilato, etcétera. Eran gente muy preparada militarmente. De hecho, pusieron en muchos apuros a los romanos en la guerra de las Galias cuando fueron a socorrer a los aquitanos. En vez de buscar las batallas campales, en las que los romanos tenían todas las de ganar, lo que hacían era cortar los suministros de los romanos, cortar las comunicaciones, la topomaquia de Estrabón, que es controlar los puntos dominantes, aislar al enemigo y obligarle a retirarse, que es lo mismo que hacían en época de Augusto, según cuenta también Estrabón, los galos y los germanos. Practicaban la topomaquia, cortar comunicaciones, para obligar a las columnas romanas a retirarse del territorio, a no recibir abastecimientos y atacarles cuando iban con toda la impedimenta, en sitios estrechos en los que podían maniobrar. O sea, una guerra muy inteligente que les puso en muchos apuros. De hecho, el fracaso de Augusto en la campaña contra los cántaros en el 26 a.C. es por esto. Nos dice de un Casio que no ofrecían batalla campal, que cortaban las comunicaciones y que causaban grandes dificultades al ejército romano, ocupando las alturas, ferrándoles, atacándoles, cortando las comunicaciones, etc. Y Augusto, desesperado y enfermo, al ver el fracaso de su ofensiva, se marcha a Tarraco y deja la ofensiva en manos de Cayo Antistio. Y cuando pierden, la guerra a los cántabros, es cuando presentan batalla campal. Y esta batalla campal la presentan obligados. No les queda más remedio cuando hay un desembarco en la retaguardia, cuando viene la flota que viene de Aquitania, del Golfo de Aquitania, sacan tropas, que es lo que hemos visto del campo de las cercas. La unión de estos ejércitos fue aquí, en el Valle de Huelna, en el campo de las cercas. Hay una estructura campamental de 2 legiones. Es un campamento de 18 hectáreas, 9 hectáreas tiene cada campamento. Hay un campamento originario, que es en la zona más alta del campo de las cercas, al que se une otra unidad que crea otro campamento al lado. Los campamentos que han encontrado Chángel y José Ángel Hierro en Pando, en la cabaña, al otro lado del valle, posiblemente sean los campamentos de la tropa que ha desembarcado en Portus Victoria, que han avanzado hacia aquí y después han pasado el pas y se han unido al ejército que venía avanzando, el ejército antistio que venía avanzando desde el sur. Y eso lo tenéis aquí, en este valle. Y se me ha ido la olla, con tanta guerra y tanta... ¿Hay acceso para visitarlo? Subí andando. No lo vas a ver bien porque si no te va alguien que te lo enseñe, no vas a ver bien. Son estructuras muy tenues, difíciles de ver, están cubiertas de vegetación. Algo se ve, pero se ve muy bien en fotos satélites. Si te metes en internet y en Iberpis o cualquier página de internet que puedas consultar fotos satélites, se ve perfectamente el campamento romano, se ven las fuerzas sin clavícula, pero tienes que ir con alguien que te lo enseñe, pues si no te vas a perder. Hay además cercados modernos, ganaderos, que te van a confundir. Además es tan enorme que no te haces idea, no lo ves. Sí. Perdón si mi pregunta es un poco ingenua, muy de la vida cotidiana. Ha salido muchas veces muchas monedas y de estas charlas se suelen hablar de distintos tipos de monedas que se acuñan con cierta regularidad, con distintas efigies, con distintos valores, con distintos dibujitos. Siempre me he preguntado cómo en un imperio que iba desde Egipto hasta aquí
cientos de millones de personas estaban al tanto de cuáles eran las monedas de curso legal y cuál era su valor, porque cualquiera con una fragua podía clasificarlas, ¿no? Bueno, Cada 4 o 5 años salía un modelo nuevo, ¿cómo estaba todo el mundo al tanto? bueno, en Roma, en la propia Roma, cada vez que el magistrado monetal llegaba al cargo, ponía los efigies de su familia y alusiones a su familia. Es decir, aquí Pepito, soy acuñador monetal y pongo esta historia de mi familia. Un hecho de armas, una efigie, un emblema, un dios, etcétera. Eso ya en la propia Roma. Después, cada ciudad del Imperio Romano también acuñaba moneda. Cada ciudad del Imperio Romano también podía acuñar moneda con permiso del Estado. De hecho, las monedas que he presentado aquí de Calagurris es una ciudad celtíbera la que acuña, pero acuña al servicio de Roma para pagar al ejército romano. Por otro lado, la moneda no caducaba. Es decir, una moneda de plata, un denario de plata o un as de bronce seguía circulando durante siglos. Como si circulasen ahora las monedas de Alfonso XII, o siguen circulando y valiendo. No se retiraban de circulación. De hecho, en los campamentos romanos aparece mucha moneda republicana del siglo II a.C. o del siglo I a.C., muy anterior a las guerras cántabras. Había una gran variedad de moneda. Cada ciudad, en Egipto, para aquí y para allá, en Asia Menor, acuñaba moneda y circulaba por todo el mundo. Sí. Y nos aparecen también monedas falsificadas, monedas forradas, monedas de plata, denarios que por dentro son de cobre o de bronce, que incluso el propio Estado romano falsificaba, estafaba a sus propios soldados para pagarles. Pero ya es que es una cosa generalizada. No es que sean monedas falsas en el sentido de que no sean auténticas de la época, son de época. Pero es que el propio Estado falsificaba la moneda también. Para no tener que meter tanta plata, lo daba como válido y a los propios soldados les pagaban a veces con moneda que no tenía plata. Que no tuviera plata tenía el mismo valor que la Tenía valor. Tenía valor. En principio sí. Y de hecho, por ejemplo, una cosa muy típica de los campamentos romanos que hemos visto, la moneda que hemos sacado, es una moneda partida. Las monedas, los propios soldados en los campamentos, es típico de los establecimientos militares partir la moneda para utilizarla como moneda fraccionaria. Para dar el cambio, vamos. Pero es típico de los campamentos militares. No aparece, eso no se da en las ciudades. Es típico de los establecimientos militares. Se sigue estafando en el material. Los céntimos y los 5 céntimos no son de todo. Ya lo sabemos. Eduardo, te quería preguntar, ¿qué opinas de la posibilidad de los cántabros colaboracionistas? Porque es que llevan 100 años al servicio de los romanos casi, van y vienen y en amistades a un lado y otro de los extremos del imperio. Y además el conocimiento del terreno al que has hecho referencia es espléndido por parte del ejército romano. Y has hablado de romanos disfrazados o no sé qué. ¿Y con los colaboracionistas? ¿Dónde está el indio Joe? Bueno, Séptima caballería? el término colaboracionista no me gusta porque tiene una connotación peyorativa. A ver, yo no me creo que hubiese un rácano, cántaro, entrad por aquí si me pagáis las moneditas. No me lo creo. Los cántaros eran un pueblo bastante guerrero y talibán en el tema militar. Evidentemente, los cántaros tuvieron contactos con Roma durante mucho tiempo, antes de las guerras cántabras. Aparte de enfrentamientos con ellos, apoyando a los celtíberos, también les vemos colaborar con facciones romanas en las guerras civiles, lo he comentado. Eran partidarios de Sertorio, estuvieron con romanos que luchaban contra otros romanos, estuvieron con los pompeyanos contra Julio César, y evidentemente conocían el ejército romano, trabajaban con Roma, y hay un tema que a mí me llama mucha atención. Julio César, precisamente de la batalla de Ilerda, dice que Afranio y Petreio, que eran los generales que reclutaron tropas en Cantabria, en Celtiberia y en todo el norte de la península, exigieron a estos pueblos la entrega de auxiliares, es decir, exigieron. El término es curioso, lo que parece implicar que hay una especie de sumisión previa de estos pueblos o control previo de estos pueblos a Roma, que yo creo que es algo que viene de las guerras de Sertorio. Estos pueblos se han enfrentado a Pompeyo precisamente, que luchó contra Sertorio, y al término de las guerras, cuando Sertorio pierde la guerra, todos estos recalcitrantes cántabros no les queda más remedio que pactar con el bando ganador. Es decir, pactar, hacer pacto de hospitalidad
con Pompeyo. Pompeyo, su control de la península ibérica se basaba sobre todo en pactos de hospitalidad de tipo indígena, los pactos de hospicio, como hemos visto, de las tesas de hospitalidad, para tener control a los pueblos. Posiblemente existiese este tipo de hospitalidad con el bando pompeyano. Por eso, los generales de Pompeyo, Afranio y Petrio, pueden exigir a los cántabros que les manden auxiliares. Había unas relaciones, pero hablar de colaboracionismo es una teoría que han sacado algunos autores, ya sabes quiénes, que no simpatizo mucho con ellos, yo les ahorcaría. Son gente que han intentado demostrar que no hubo guerras cántabras y que era todo pactismo, pacifismo, igualitarismo y que una Arcadia feliz y que todos se recibieron aquí con flores. Es una mentalidad de tipo político, ideológico, que le molesta a las guerras. Pero bueno, los textos dicen lo que dicen y las evidencias arqueológicas dicen lo que dicen. Evidentemente, una vez que los Ópida del Sur han sido arrasados tal y controlados, esta gente o colaboras o te cortan el cuello a ti y a tu familia, y no queda más remedio que colaborar. Los Bacceos, que habían luchado al lado de los cántabros en las primeras campañas del 29 a.C., una vez sometidos, no queda más remedio que colaborar con Roma. Los propios Bacceos tenían que conocer el territorio cántabro, porque habían tenido relaciones durante cientos de años con los cántabros, habían tenido contactos comerciales, transhumancia estacional de ganados para aquí y para allá, intercambios con ellos, incluso relaciones de casamientos, lo que sea. Los propios Bacceos conocían el territorio cántabro. Hubo cántabros, evidentemente, que una vez, de hecho, cuando viene Augusto, les impone condiciones a los cántabros en el 25 a.C., cuando regresa de Tarraco. Antistio ha ganado la guerra, entre comillas, y les impone condiciones. Entonces los cántabros no queda más remedio que pactar. Un pactista, entre comillas, es el famoso Corocota, con perdón de Ángel, porque él lo ha tratado muy bien. Corocota, aunque las fuentes no dicen que sea cántabro, Dion Casio nos habla de él, que al final de la muerte, cuando muere Augusto, pone como ejemplo de magnanimidad del emperador que a un tal Corocota, un íbero, un cántabro que le había dado mucha guerra, a un hispano, perdón, cuando se le presentó, digamos, no dice a someterse, pero sí se le presentó espontáneamente. Yo creo que debe ser una cosa al final de la guerra, el 25 a.C., cuando los romanos ya han vencido a los cántabros no les queda más remedio que pactar. Este se le presenta al campamento, entonces el otro, el emperador, tan magnánimo y también para atraerse al vencido, no le hace nada y le entrega la suma que había ofrecido, la recompensa que había ofrecido por él. Evidentemente los cántabros colaboraron hasta cierto punto, hasta que se hartaron de los romanos y vinieron a sublevarse. Yo no creo que, por ejemplo, en el 19 a.C. hubiese muchos pactistas, porque fue una guerra a muerte. El tema pactismo no me gusta, el colaboracionismo no me gusta. Evidentemente, si te cortan el cuello a ti y a tu familia, colaboras, no te queda más remedio. Si la opción es la esclavitud o la crucifixión, habría gente que colaborase. Pero para la conquista no lo creo. El Estado romano tenía medios para conocer cómo era esto, previamente. Por exploraciones previas, por campañas previas o por sencillamente periodos de paz en los que podían venir a comerciar. Por ejemplo, Julio César, antes de invadir la isla de Britania, que no conocían, mandó allí una exploración, unos buques con militares camuflados a explorar un poco los estuarios donde pueden desembarcar, y también estuvo consultando con mercaderes romanos que habían traficado, que habían comerciado con Britania. Es decir, había medios para conocer cómo era el territorio, aparte de otros pueblos a los que los cántabros no les cayesen bien. ¿Y no podían ser medios que dependiesen también de informantes cántabros? A ver, una vez que son sometidos, imagino que alguno habría, pero es que las fuentes no lo dicen nada. Y yo lo que veo es que todos los castros resisten, todos resisten, ninguno se rinde. Todos los castros son asediados, todos son ocupados militarmente, en todos quedan guarniciones. ¿Cuáles son los pactistas? Habrá que contarlos, y mientras no aparezcan, yo no quiero hablar de ellos. ¿Cómo se enteraban que avanzaban? Porque si no te mueves y vienen, ¿quién? ¿Mandaban mensajeros, emisarios? ¿Quién? ¿Los romanos o los cántabros? Los romanos, los cántabros, ¿cómo se enteraban que venían los romanos? Los cántabros tenían información de todo tipo, porque conocían el territorio, estaban a lo que pasaba y sabían perfectamente que a pocos kilómetros están llegando legiones romanas. Eso se lo contaban los propios indígenas recién sometidos, los turmogos o los bacceos recién sometidos, que no debían querer mucho a los romanos, ellos mismos les informaban. Es que se ve, es que si tienes un ejército enfrente es que lo ves. Ves los campamentos, ves los fuegos de los campamentos, ves los humos, lo ves.
contar la teoría que había hace ya 15 o 20 años, que ya la sacó usted a la luz, de la huida de los Tamariki por aquella zona del Bierzo para arriba, ¿no? Perdón, ¿qué teoría? Que de la zona de la Loma, Sí. en Santibáñez de la Peña, Sí. de aquella zona se empezó a huir hacia el norte, hacia los campamentos, que hacia la zona de... No conozco esta interpretación, no conozco. Hace años, ya se especuló que después del asedio de la Loma, la gente por aquellos caminos subieron para... Ah, bueno, después de las excavaciones, sí. No sé, ya, yo planteé esto que puede... Ahí se refleja el total abandono de las instituciones que nos lo hicieron tapar. No, el Castro de la Loma acaba ahí la vida. Esto va por los romanos, dejan la guarnición militar y no hay más cántaros. No, una vez que se marcha la guarnición militar, eso está muerto. Y ha quedado intacto tal cual. Si pudieron salir, si fue la Bérgida y no es el Bernorio, y esto es Bérgida, evidentemente escaparon de ahí. Ahora bien, no creo porque está muy rodeado. No sé por dónde pudieron escapar, pudieron romper el cerco, no lo sé. Una cosa que me llama la atención es que el campamento principal de asedio de la Loma está lleno de proyectiles de catapulta disparados y de puntas de flecha disparadas dentro del propio campamento romano. Es un tema raro. Es decir, parece que ha habido lucha dentro del campamento romano. La interpretación puede ser que bien al principio del asedio los cántaros han lanzado un ataque para impedir que construyan el campamento, o bien que al final del asedio, a la desesperada, han atacado el campamento para intentar escapar. No lo sé, pero es un dato muy interesante que en el propio campamento romano hay proyectiles disparados y clavados en el suelo. O sea, ha habido refriega dentro del propio campamento. De ahí ya no puedo construir más. ¿Y qué interés puede haber en ocultar la realidad? No sé, desde hace largo tiempo las guerras cántabras se ha creído en ciertos ámbitos académicos que era una especie de conspiración nacionalista cántabra tenebrosa que dirigía Spectra o algo así, y yo era el máximo representante, pero aseguro que no tengo un gato blanco acaricio de este. Son leyendas que se van creando porque esto de las guerras cántabras era... No, las evidencias están, ahí están. ¿Qué pasa? No había representantes académicos de toda esta investigación. No controlaban los dineros. Y veían en esto un peligro a sus subvenciones y a sus yacimientos de toda la vida. Sus cuevitas paleolíticas, su ciudadita romana de Reynosa y todo eso. Entonces veían esto como un peligro a su monopolio. Y ahora, como no han podido monopolizarlo, pues están intentando controlar otra. ¿Dónde? Mira, Cantabria podía tener un museo de las guerras cántabras impresionante, podía tenerlo, pero estamos con chorraditas. Museo de la minería, museo de los molinos de no sé qué, con tonterucas, o centros de interpretación locales, en vez de hacer un gran museo, no de las guerras cántabras, sino de la Cantabria romana o de historia de Cantabria. Pero aquí esto es paleolítico y más paleolítico. ¿Se tiene alguna teoría un poco, disculpe la pregunta un poco ignorante, ¿no? En realidad las estelas cántabras, ¿se tiene alguna teoría un poco fuerte sobre... No, teoría no. Uno de los representantes le tiene a sus espaldas, el investigador. Otro soy yo. Bueno, las estelas, yo hice la memoria de licenciatura en el año La Canana, todavía tenía flequillo, allá por los años 80. Son estelas funerarias. Son estelas funerarias que se especulaba sobre su cronología, no estaba clara. Bueno, hoy en día, lo que sabemos hoy en día, es que probablemente sean de entre el 50 a.C. y el 50 después de Cristo, después de las cronologías que se conocen, de los paralelos que hay en la Rada, los infantes, se incluyen para aquí y para allá. Están a caballo entre la conquista de Cantabria y poco después. Son indígenas. Los temas que representan son indígenas, temas de guerreros, temas ecuestres, como hemos visto, temas de guerreros como la expulsión del buitre, que es un rito típicamente indígena y celtibérico, y probablemente sean estelas de personajes importantes, son de gran entidad. Cualquier persona del pueblo no puede permitirse tales obras de cantería, probablemente sean de jefes indígenas, de las élites que había en estos valles centrales de Cantabria, en Buelna, en Toranzo, en Piélagos, y son representativas precisamente de esta cultura cántabra final,
de entre el 50 a.C. o su supervivencia ya después de la conquista romana. Estamos a caballo entre antes de la conquista y después de la conquista. Y son estelas que marcaban tumbas. Estelas, además, aparte de los temas astrales, las que tienen temas figurativos son temas guerreros, temas bélicos, que nos hablan de élites militares. Yo creo que son anteriores a la conquista, porque son temas muy militares que no creo que los romanos permitiesen esto. No obstante, hay paralelos ya de época romana en la Guerra de los Infantes, en Clunia, etcétera, que son epigrafía indígena que se manifiesta con técnicas ya de época romana. Así que, por ejemplo, las que son así como rayitos y eso, se supone que es algo astral. Son representaciones astrales del sol, porque estos pueblos no es que fuese un culto al sol. Esta gente creía que había un paraíso astral al que iban las almas de los muertos. Tenían una religión solar, tenían una divinidad solar, una divinidad ecuestre, pero ellos tenían una creencia en el más allá, como los egipcios, que las almas seguían el camino del sol y que renacían todos los días, un poco como los egipcios. Una creencia que existe en todos los pueblos indoeuropeos. Y por eso esas representaciones de esvásticas, de emblemas de segmentos curvos rematados en bolas, que son los emblemas que aparecen en las estelas. Representan su paraíso astral. Creo que muchos llevamos las dichosas estelitas pegadas en los coches y no tenemos ni idea qué significan ni qué las llevamos. ¿Cómo? Perdón. Ahora ya sabemos algo. Yo sí. Y otra cosa... Son símbolos religiosos. Son símbolos religiosos. Hay que tener cierto cuidado al ir por Europa. Del más allá. Del más allá. Que luego no solo están en relación con las estelas, con el funerario, sino que a veces lo pueden llevar, hay símbolos de estos que los llevan como símbolo protector en petos celtibéricos o en... Por ejemplo, los guerreros cántabros, perdón Ángel, llevan fíbulas de caballito y fíbulas de jinete. Ellos se identifican con un dios jinete, una divinidad jinete, que es la que aparece en las monedas celtíberas. Todas las monedas celtíberas llevan un jinete, con lanza o con otras armas. Ellos tienen un héroe equitas, un héroe jinete, que era, digamos, el héroe fundador de la comunidad. Una divinidad suprema, que igual hay que identificar con el dios céltico Lugh o una divinidad de ese tipo. Ángel ha tratado sobre ese tema. Hay una divinidad ecuestre que se refleja después en que los propios muertos son representados como jinetes heroizados en el más allá, a imagen y semejanza de su dios. Ellos se imaginan como guerreros cabalgando y luchando todavía en el más allá, o cazando animales. En la Guerra de los Infantes aparecen los guerreros muertos cazando jabalíes o ciervos, por ejemplo. Crean un tema que aparece en la mitología germánica, que es la caza salvaje, la caza de ultratumba, que guiaba el dios Odín. Y esa ideología aparece en todo el mundo indoeuropeo. No digo que adorasen a Odín, sino a una divinidad más o menos de ese tipo. Las estelas estas grandotas, ¿no? Las Sí, sí. Las piedras estas grandotas, ¿se han hallado cerca de tumbas o...? Han aparecido todas fuera de contexto, porque han sido reutilizadas. Son elementos muy llamativos y en otras épocas se los han reutilizado pues, para construir ermitas o para otras cosas. Entonces no aparecen in situ. Deben estar cerca de donde estaban las necrópolis. Sí han aparecido, en cambio, en Vizcaya, en las excavaciones que hizo Mikel Unzueta en varios castros de Vizcaya. Las estelas discoides estas con decoraciones astrales más pequeñitas han aparecido in situ en los cementerios y las ha podido datar entre el siglo II I a.C. Siglo II I a.C. Son indígenas. Y allí en Vizcaya sí han aparecido algunas in situ en las necrópolis. ¿Hay algún tipo de escritura, de simbología antes de que llegaran los romanos eso de la cántabra? Hay la escritura celtibérica, de Altianos celtíberos, y es la que aparece en las téseras de hospitalidad celtibéricas que han aparecido en Cantabria. Es una escritura de tipo ibérico adaptada a una lengua céltica, que es la que tenían los celtíberos y también los cántabros. Los excavadores del Berrorio, Quechu, encontraron en las excavaciones una tésera de hospitalidad de jabalí o de cerdo partida por la mitad con una inscripción. Y han podido comprobar, los lingüistas que las han estudiado, que es una lengua céltica, están caracteres celtíberos, y es una lengua céltica diferente del celtíbero, la que ha aparecido. O sea que había lenguas célticas similares al celtíbero, que es lo que hablarían posiblemente los cántabros, pero diferentes de esas lenguas, variantes o dialectos del céltico. Pero no han aparecido grandes inscripciones como aparece en el mundo celtibérico, que hay muchísimas inscripciones. De hecho, en el mundo celtibérico han aparecido la mayor cantidad de inscripciones en lengua céltica de todo el continente, de toda Europa. Pero en Cantabria, de momento, quitando esta que hemos comentado,
del cerdito, del jabalí de Montebarrone, que igual es una inscripción cántabra. Las demás que aparecen en lengua celtibérica, o en caracteres célticos o ibéricos, Turiaso, que publiqué en Montecildá, la que ha aparecido en el Otero, están en lengua céltica y caracteres celtibéricos. Pero pues son posiblemente acuñaciones o fundiciones de las ciudades celtíberas que hacen el pacto con los cántabros. La ciudad de Turiaso, la que publiqué yo es de Turiaso, la ciudad celtíbera emite un documento para un cántabro. El cántabro se la trae para acá, la tésera, y es la que aparece en Montecildá. No es que fuese emitida en Cantabria. Pero había otra mitad de la pieza que tenía que citar a la parte cántabra, que estaría en Turiaso. ¿Turiaso coge aproximadamente dónde? Tarazona. Quizás se me ocurre que querías apuntar algo sobre cómo sigue el militarismo cántabro incluso después de la guerra. Ah, sí. Sí, bueno, Estrabón te dice que los cántabros son un pueblo muy guerrero. El tema del guerrero de los cántabros molesta a muchos, hay gente que le molesta en la universidad. Les tengo mucho cariño. Entonces, han intentado demostrar que era un pueblo... ¿Qué? Yo he dejado documentación de las guerras cántabras en la universidad a profesores y a un geógrafo que me hablaba de otros geógrafos que no conocía Estrabón. Bueno, es la universidad que tenemos. A lo que iba. Estrabón y otros autores hablan de que los pueblos cántabros destacaban como guerreros. Por ejemplo, Flavio Josefo es un autor judío ya de época de los Flavios, hablando de mucho tiempo después de las guerras cántabras. Y cuando los judíos se van a sublevar, el rey de los judíos intenta convencerles de que no se subleven. Entonces este rey de los judíos, como ejemplo, les pone todos los pueblos que se han opuesto a Roma y cómo han sido machacados todos. Entre ellos habla de los cántabros y de los lusitanos, que dice que eran pueblos que tenían la areimanía, es decir, la manía de Ares, la manía de Marte, que eran unos maniáticos de la guerra. Estaban obsesionados con la guerra y se consideraban guerreros y era lo suyo. Y estamos hablando de época ya de los Flavios, que los cántabros y los lusitanos eran pueblos amantes de la guerra, apasionados por la guerra. Esto es una constante en todas las fuentes clásicas. Y de hecho, los cántabros se reclutan después, son reclutados como auxiliares del ejército romano. Tengo unos estudios a punto de publicarse en la Universidad de Valladolid sobre las cortes cántabras al servicio del ejército romano, que estuvieron una en Serbia, en la antigua Moesia, luchando con los dacios, en la frontera del Danubio, y otra precisamente en Judea, en la sublevación judía que juzgaron Tito y Vespasiano en época de Nerón, que empezó en época de Nerón y continuó años después, y quedaron esta unidad cántabra de guarnición en Judea, en Jerusalén. O sea, los cántabros estuvieron un poco por todo el mundo, y no solo eso, sino que sus habilidades militares pasaron al ejército romano. De hecho, la caballería romana adoptó maniobras de todos los pueblos. De hecho, los romanos apenas tienen caballería y adoptaron caballería gala, germánica, etcétera. Y entre todas las maniobras que adoptaron los romanos de la caballería romana, nos habla de ello un militar romano de época del emperador Adriano, que se llama Arriano, escribe un tratado militar de caballería, y habla de todas las tácticas que adopta el ejército romano, y habla de la cantabriqué o el círculo cántaro, que dice textualmente que la caballería romana adoptó de los cántabros del linaje ibérico y que era así y asado. Y después describe cómo era ese ataque en caballería, el ataque en círculo, lanzando dados, etcétera. Es decir, que los cántabros tuvieron cierta influencia incluso en el ejército romano. Y hay otro tema, que es el famoso estandarte, que malamente llamado lábaro, que es el estandarte llamado cántabro. El ejército romano adoptó un estandarte militar llamado cántabro, según sabemos por textos ya de finales del Imperio Romano, del siglo II, de incluso el siglo IV, que nos habla de un estandarte llamado cántabro, que aparece citado en los campamentos junto a los vexilos y otros, los signos de otros estandartes. Este estandarte cántabro tiene que llevar el nombre, evidentemente, por un origen étnico, aunque ya lo utilizasen los romanos. No sabemos cómo era, excepto que era de tela, y que después, equivocadamente, se le ha llamado lábaro. El lábaro del estandarte de Constantino, que no tiene nada que ver con esta historia. El estandarte, los romanos llamaban cántabro, y es decir, que hay una serie de influjos del mundo cántaro que, para ser un pueblo tan pequeño, tuvo cierta repercusión en el mundo romano. Sobre todo, su valía como guerreros es casi hasta un tópico en toda la literatura romana. Los romanos son pesadísimos, el cántabro, famoso por esto, que no se rinde nunca, etcétera, etcétera, etcétera. Era un pueblo muy guerrero que destacaba
de otros pueblos guerreros. Todos los pueblos de la península eran pueblos guerreros, los celtíberos, los lusitanos, etc. Pero los cántabros, básicamente por las guerras y por su talibanismo, por llamarlo de alguna forma, por su resistencia a ultranza, no rendirse y morir cantando crucificados, alcanzaron gran fama en el mundo romano. Bueno, me estoy poniendo un poco en plan nacionalista. Bueno, se puede decir que es casi una obviedad, que en aquel momento el Imperio Romano abarcaba casi toda la Europa occidental, el Mare Suyum, el Mare Nostrum y tal, Cantabria y la parte resistente de Asturias o lo que hubiera aquí, era un grano en el imperio, ¿no? Efectivamente, era un agujero que les quedaba ahí, como la ley de Asteris. Y bueno, había una serie de focos después de las guerras civiles. Todos estos pueblos habían conseguido un poco, habían vuelto a su independencia, dado que los romanos, entre Octavio y Marco Antonio, estaban dando leña entre ellos, hicieron un poco lo que quisieron. Entonces, cuando Octavio acaba con Marco Antonio, su tarea, la que se impone a sí mismo, es pacificar todas las zonas conflictivas del imperio. Una de ellas es el norte de Hispania, y además Hispania es un sitio, digamos, que la opinión pública romana pedía que se acabase de una vez la conquista, que había empezado ya 200 años antes, con la Segunda Guerra Púnica. Ya era hora de que se acabase aquí la fiesta. Es más, en el norte de la península había retenidas como mínimo la citerio 4 legiones para tener controlado estos pueblos, que es mucha tropa. Por otro lado, Octavio, Augusto ya, en el 27 a.C., en su gran plan estratégico, que era la conquista de Germania, necesitaba dejar expedito todo el norte de la península para crear una ruta militar de abastecimiento de las legiones a Germania vía marítima. Entonces necesitaba controlar los puertos de la costa, Puerto Victoria, Portus Blendium, los puertos de Aquitania y los puertos de Gijón, etcétera, para poder tener el camino expedito para abastecer a las tropas que iban a conquistar Germania. Él tenía una gran visión de conjunto de lo que iba a ser el imperio y se impuso el control de todas las zonas conflictivas. De hecho, le hizo la maniobra al Senado de quitarles el ejército por el sencillo método de: yo voy a encargar de someter las zonas conflictivas y me quedo con esas zonas fronterizas conflictivas, que es donde estaban las legiones. Y vosotros, los senadores, os vais a ocupar de las zonas ya pacificadas, donde no hay tropas. Así que el Senado no me vais a dar la guerra más, os ocupáis de vuestro predio y a mí me dejáis las tropas y dirijo el operativo. Y eso empieza precisamente con las guerras cántabras. El primer sitio que va a conquistar a Augusto, había previsto primero conquistar la isla de Britania, se subió aquí los pueblos del norte y viene a la península, y es lo primero que empieza a someter.